Seguimos hablando de política. Estamos a un mes y un día para las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo. Y tenemos aquí con nosotros al candidato presidencial y además presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas. Buen día, don Miguel. Bienvenido. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y mi saludo también a todos los televidentes. Buenos días. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va la campaña? Bueno, estamos, como tú dices, apenas 31 días, la recta final. Estamos, todos los partidos que están envueltos en este proceso electoral, estamos trabajando intensamente y avanzando en lo que deben ser el fortalecimiento de las candidaturas congresuales y también presidenciales. Dentro del marco nuestro, que nos corresponde como partido, por un lado, y como parte de una alianza opositora Rescate RD, hemos estado también haciendo ambos enfoques del trabajo político que se requiere para este proceso del 19 de mayo. En las elecciones de febrero hay muchas lecciones que deben aprender los competidores, pero una de las cosas que se vio, y hay que preguntárselo a usted directamente porque usted es de los principales promotores de la alianza, coordinador, vocero de esa alianza opositora, se vio que en algunas demarcaciones específicas, quizá en el terreno, en la realidad, no se vio esa unificación de las plataformas, de las maquinarias que representan el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. O sea, hubo algunos ruidos. Sí, eso fue así. Evidentemente es posible que haya sido la falta de tiempo de la implementación de una alianza efectiva en el territorio. Se tomó mucho tiempo, dado los liderazgos de los diferentes partidos en cada territorio, y a pesar de que nos pusimos de acuerdo en 393 territorios, pues bien, 360 de los 393, pues algunos fueron parciales, no tripartitos, y eso quizá pues también causó algunos de los problemas que no se pudo consolidar de manera efectiva. Este es un espacio, el 19 de mayo, diferente. Nosotros dentro de ese acuerdo establecimos que cada partido llevara su candidato y que luego de la primera vuelta, en un proceso del que clasifique a una segunda vuelta, pues será apoyado por los otros dos candidatos y los otros dos partidos. Eso fue como se concibió en su origen y así se ha mantenido. Ingeniero, gracias por venir a nuestro programa. Ustedes de manera tripartita tienen alianza en 23 provincias. De esas que ustedes lograron compactar la oposición, sus proyecciones, ¿en cuántas podrían obtener la victoria? Bueno, las tres fuerzas, tal como tú señalas, estamos apoyando a 23 senadores, 23 candidatos en 23 provincias. En las otras 9 ha habido alianzas parciales, no exactamente de los tres partidos. Nosotros esperamos tener un buen desempeño, un buen desenvolvimiento y unos resultados favorables para la alianza opositora Rescate RD, que evidentemente signifique una mayor cantidad de senadores para lo que significan los tres partidos de la alianza opositora Rescate RD, Fuerza del Pueblo, PLD y Partido Revolucionario Dominicano. ¿Mayoría en el Senado? ¿La apuesta es lograr la mayoría? Bueno, la apuesta es lograr sobrepasar el 50% del Senado. Evidentemente esto requiere también, no sin descartar en las otras 9 donde no estamos compactados de manera tripartita, pero sí hay posibilidades también de que algunos de esos espacios podamos también tener éxito. Ingeniero, el esquema, digamos, en el nivel presidencial está muy definido, como usted lo acaba de señalar, separados y juntos apoyando al que mejor desempeño tenga en una segunda vuelta, pero a nivel congresual, ¿qué aprendizajes, y usted dijo que no pudieron coordinarse a tiempo para febrero quizás, pero qué aprendizaje les dejó febrero en el sentido de potenciar las coordinaciones territoriales de cara a las candidaturas congresuales que van mancomunadas? Sí, faltó tiempo para la implementación en territorio de una consolidación 100% de lo que fueron las alianzas, sobre todo la tripartito de los partidos políticos, de los tres partidos de oposición que conformamos parte de la alianza. Y sobre eso, pues, por eso quizá hoy
pudimos alcanzar 23 de 32 provincias para la senaduría, lo que significa que tenemos un espacio importante de consolidación de los 3 partidos en esas 23 provincias, y en las otras 9, como dije, aunque no tenemos alianza tripartita, pero vamos con alianzas parciales en esa provincia, que esperamos también tener algún tipo de éxito en alguna de las provincias donde vamos parciales también. Se ha hablado de la necesidad de actividades conjuntas, actividades de masa, de manera conjunta entre los partidos de oposición y sus principales líderes. Eso tiene el inconveniente de que van separados a nivel presidencial, pero se ha planteado formalmente, se ha decidido hacer alguna actividad de manera conjunta. Bueno, se ha estado hablando sobre esa posibilidad en diferentes ocasiones. Hemos estado planteando también algún tipo de activismo político conjunto, pero precisamente esta modalidad de que cada uno lleva candidatura presidencial también dificulta, y sobre todo ya en una recta final de un proceso. Estamos haciendo lo posible para que se puedan producir algunos de estos escenarios conjuntos de los 3 partidos políticos, y esperamos tener algún resultado positivo en esa consecución de ese objetivo. Pero lograron hacer una rueda de prensa con todo el liderazgo de los partidos de la alianza, pero se ha notado como que eso se quedó ahí, y ahora, según su respuesta, parecería que no hay una garantía de otras actividades conjuntas. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, hemos estado trabajando también ya en la parte de lo que son los mecanismos del proceso, la parte electoral, donde estamos también tomando acciones conjuntas, y otros aspectos que son no solamente son el activismo público, sino también acciones concretas en cuanto a el desarrollo del día de y las previsiones previas que debemos hacer. Y con relación al tema de la Junta Central Electoral, ustedes presentaron un pliego de condiciones para poder participar. Me gustaría saber si ya en el marco de la alianza, como usted es el vocero oficial, están satisfechos con lo que ha venido haciendo la Junta, y cómo les fue. Me gustaría conocer un poco más de detalle del resultado que tuvo la visita de la oposición ante la Organización de Estados Americanos. Sí, nosotros depositamos ante la Junta Central Electoral, luego del proceso del 18 de febrero, un pliego de condiciones, de exigencias sobre las garantías electorales, y sobre todo también en ese momento también la parte que le corresponde a los partidos políticos de financiamiento a través de la Junta Central Electoral. Se ha ido avanzando en algunos, no estamos totalmente completos en esas peticiones, pero esperamos que la Junta prontamente ya pues pueda avanzar con lo que es el escenario de equilibrio y para un proceso democrático libre y transparente que debemos tener el 19 de mayo. Ingeniero, a nivel de... En cuanto a lo de la OEA, nosotros, una comisión tripartita, estuvimos allá en Washington, y ahí tuvimos una importante reunión donde depositamos las 2 comunicaciones que por garantía electoral y por los recursos económicos habíamos depositado en la Junta Central Electoral, y le dimos una amplia explicación de lo que había sido este proceso del 18 de febrero y de lo que pretendemos sea este proceso del 19 de mayo. Y ahí precisamente se reiteró que en el informe que luego del proceso del 18 de febrero tuvo a bien dar la misión observadora de la OEA, contenía la mayoría, muchas de las cosas que nosotros habíamos planteado. Observaron precisamente, y así lo dice literalmente, el asedio del partido de gobierno a los electores en los centros de votaciones. Observaron también la falta de entrega a tiempo de los recursos económicos, y que no se habían tampoco completado los montos que establece la ley 2023 en su artículo 224, y también se planteó la compra de cédulas masivas que se produjo. Eso está contenido, como ustedes deben conocer, en el informe postelectoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA.
Ingeniero, a propósito de depositar en la Junta, que usted señalaba, la Junta colgó esta semana los programas de gobierno de los diferentes proyectos presidenciales, entre los cuales está el Partido Revolucionario Dominicano. En ese sentido, ¿cuál es el diagnóstico de la situación y de los desafíos que tiene el país en función del proyecto presidencial que usted encarna? ¿Cómo usted entiende que lo está abordando el gobierno y qué propone el Partido Revolucionario Dominicano? Sí, bueno, en ese sentido, tanto como partido y como candidato, nosotros hemos propuesto una gestión de gobierno distinta, una gestión de gobierno que prometa menos y haga más. Pero una gestión de gobierno que tenga como prioridades las verdaderas necesidades de la gente, que evidentemente no ha sido así. Este gobierno está envuelto de toda una situaciones de incumplimiento de su promesa, lo que implica que la promesa de cambio de este gobierno fracasó. Y lo vemos donde podemos observar los grandes males que afectan a la nación dominicana hoy día y que golpean duramente al pueblo dominicano. Un alto costo de la vida, una alta criminalidad y delincuencia, un alto endeudamiento sin ningún tipo de explicación ni resultado. Todos los sectores han retrocedido, los servicios públicos totalmente deteriorados. Dos sectores importantes como la salud y la educación, importantes para el desarrollo del país, importantes también para el desarrollo económico, social y humano de los dominicanos. Y así podemos citar otras tantas, una mala e incoherente política exterior, sobre todo con nuestro vecino de Haití, que nos ha lesionado a nosotros los dominicanos, sobre todo comerciantes y productores de la frontera en un momento determinado, y que evidentemente no se ha visto que haya un paro en lo que es la migración ilegal hacia la República Dominicana. Pero además vemos también un dispendioso alto corriente, la más baja inversión pública de la historia. El año pasado tuvimos el año de menor crecimiento económico de los últimos 20 años, con 2.4. Y así también un otorgamiento de pensiones privilegiadas sin ningún tipo de criterio institucional, solamente para ganar voluntades a favor de una reelección, un uso abusivo de los recursos públicos a favor de los candidatos oficialistas. Eso se vio en el proceso pasado y se está viendo ahora con la compra de dirigentes de todos los partidos políticos sin ningún tipo de miramiento, sin ningún límite en ese sentido. Nosotros como partido y como candidato también entendemos, en el caso nuestro, que soy ingeniero civil de profesión, soy empresario, soy desarrollador y tengo experiencia en el sector público y en el sector privado. Esta experiencia me ha permitido participar en generar desarrollo y en generar también decenas de miles de empleos en ambos sectores. Y esa experiencia, junto a mi capacidad que le ofrezco al país, le ofrezco al pueblo dominicano, para desde un gobierno conformado por el PRD, estaremos nosotros implementando planes, programas y proyectos que beneficien primero a la grande mayoría, que contribuyan con el desarrollo nacional, con el desarrollo regional, el desarrollo provincial y municipal, y que mediante un presupuesto equilibrado, tanto en términos geográficos como económicos, la mano amiga del gobierno esté presente en todos los rincones del país, que no se concentre la inversión en una sola región, en una sola provincia, y que llegue precisamente a lo que más lo necesita. Pero además, esta gestión debe estar dirigida fundamentalmente a tener como centro primero la gente. En ese sentido, nuestro esfuerzo por, en esa gestión, mejorar la calidad de vida de la gente y el bienestar del pueblo dominicano. Ingeniero, el tema haitiano que usted lo mencionó, cuando uno ve las propuestas, los planteamientos de los partidos políticos, o sea, la posición frente al tema haitiano, no son muy diferentes, o sea, no hay mucha diferencia de fondo en cuanto al manejo de ese tema. Sin embargo, hay muchas críticas, incluyendo suya, que es una voz autorizada porque fue ministro de Relaciones Exteriores, sobre el manejo que le ha dado este gobierno al tema. ¿Cuáles acciones usted entiende que debieron hacerse, que han debido hacerse frente a este tema? El tema haitiano no lo podemos ver como una coyuntura y tampoco a corto alcance. Yo creo que ha debido, y esa ha sido una responsabilidad del gobierno, y nosotros en su principio, cuando fuimos invitados en más de una ocasión
a discutir este tema en Palacio y en Cancillería, ya en la oposición, planteamos y hicimos algunas recomendaciones en ese sentido. El gobierno debió haber elaborado primero, debió evitar la confrontación, sacar de la agenda del gobierno la confrontación con Haití. Eso en nada nos beneficia. Segundo, plantear ante la comunidad internacional una propuesta, pero una propuesta amplia, abarcadora, que permita precisamente no solamente desarmar las bandas mediante un bloque regional militar, que permita también el retorno a la institucionalidad y que permita el inicio de un proceso adecuado para celebrar unas elecciones libres y democráticas. Debe también incluir y tener en cuenta lo que debe ser el inicio de un proceso de desarrollo de Haití, porque hasta que eso no se incorpore a los planes de la comunidad internacional, pues evidentemente vamos a ser siempre el país que más sufra la situación de Haití en cuanto a costo, en cuanto a presupuesto, en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que significa esa cantidad de inmigrantes ilegales haitianos hacia la República Dominicana. Nosotros habíamos dicho que además de todo eso, era necesario, y así yo tuve la oportunidad de firmar en Laredo un acuerdo que señalaba de manera muy clara entre Haití, Estados Unidos como testigo y la Universidad de Texas como asesor, una franja especial de desarrollo a lo largo de los 395 kilómetros de la frontera, que es lo que debe ser, se constituiría en un verdadero muro de desarrollo. Esa franja especial era 5 millas hacia Haití, 5 millas hacia la República Dominicana, para instalar grandes empresas transnacionales e internacionales. Ahí tenemos un ejemplo. Replicar Codevi. Codevi, que tiene 23.000 empleos, 5.000 dominicanos, 18.000 haitianos. Imagínense eso a lo largo de toda la frontera. No solamente se convierte en una generación importante de riqueza, sino se convierte también en una generación de empleo y en una verdadera barrera migratoria de Haití hacia la República Dominicana. En ese mismo tema, hemos escuchado que de la oposición, en sentido general, decir como que el gobierno tiene una postura pública frente al manejo de este tema y que de manera más, decir secreta, tiene otro comportamiento. ¿En qué ustedes basan esa denuncia? ¿Qué es lo que se han saben hecho que no sabe la gente? planteamientos públicos aquí en el país y se han hecho otros planteamientos privados ante la comunidad internacional que son muy diferentes y que pueden lesionar nuestros intereses. Yo creo que no se ha tratado con la transparencia necesaria que tiene que tratarse este problema. Porque lo más importante, y eso quiero ser reiterativo, es que nosotros tenemos que defender a rajatabla nuestra soberanía, nuestra integridad y nuestro territorio, pero también tenemos que estar conscientes de que debemos buscar fórmulas que viabilicen la solución del problema haitiano para beneficio de la República Dominicana. Ingeniero, sin salir del tema, precisamente por esos aportes que usted hace y por el conocimiento que tiene en la materia, usted acaba de señalar, por ejemplo, una propuesta. Sin embargo, y dijo que fue invitado a la Cancillería, que el partido participó en algunos momentos, pero lo que vio la opinión pública en enero del año pasado, me parece, 12 de enero creo, cuando se firmó en Palacio un gran pacto de nación frente a Haití, fue la ausencia de los principales partidos de la oposición y me parece que más de 25 personas, instituciones firmaron ese documento y luego volvió a brillar por su ausencia los principales partidos de la oposición, incluyendo el PRD desde luego, en el acto de octubre que se hizo en ocasión del tema del muro y la respuesta del Estado. ¿Por qué en esos dos grandes hitos que han aglutinado a las fuerzas políticas de la República Dominicana para tratar de construir una posición Estado frente a Haití, ha brillado por su ausencia el PRD y los principales partidos de la oposición? Fíjese, nosotros en un principio establecimos y dimos muestra de un espíritu de cooperación como partido político y como dominicanos sobre todo. Acudimos al Palacio Nacional, acudimos al llamado al diálogo, acudimos también en un momento a Cancillería para tratar temas diferentes, importantes para el país, y estuvimos presentes. Pero el diálogo finalmente, todo lo que nosotros concluimos y lo que las mesas establecieron se echó al zafacón, no se tomó en cuenta. Y se tomaban decisiones, aún con un diálogo en proceso, de manera unilateral por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, evidentemente así
uno entiende al final que lo están tomando de tonto. Entonces, nosotros ante esa situación, lo que hicimos fue plantear posiciones, los partidos políticos de oposición individuales sobre el tema haitiano. Inclusive una comisión nuestra fue al inicio de la construcción de la verja perimetral, que por cierto ha sido ineficiente en ese sentido también su ejecución, porque entendíamos que era necesaria esa verja, pero no suficiente, porque además también el tipo de verja es muy frágil, muy ¿cómo se dice? Muy débil en materia vulnerable. Muy vulnerable. Entonces, en ese sentido, nosotros, pero siempre que hemos tenido que asumir posiciones que favorezcan o no al gobierno en su posición original, pues la hemos hecho. Y ahí estuvo una representación del PRD en el primer Picasso de esa obra. Y estuvimos, como les reitero, presentes en todos los llamados que se nos hicieron para conformación de mesas de diálogo, conformación de planteamiento y opinión sobre temas importantes, sobre todo cuando el tema haitiano estaba en su inicio, con mucha ebullición en materia de lo que significaba eso para la República Dominicana. Ingeniero, volviendo al proceso electoral, además de las denuncias, además de esa parte, de que ustedes han denunciado algunas situaciones, lo han hecho a nivel local y a nivel internacional. A propósito de algunas cosas ocurridas en el proceso de febrero. Además de eso, ¿qué ustedes están haciendo? ¿Qué pueden hacer ustedes, los partidos de oposición, para evitar que algunas de esas situaciones que ustedes están denunciando se repitan en el proceso de mayo? Bueno, yo creo que la Junta Central Electoral debe jugar un rol importante porque es la rectora del proceso electoral, es la que debe velar porque este proceso sea totalmente equilibrado, justo y transparente. Lamentablemente la Junta no se ha pronunciado con respecto a lo que ha sido visiblemente la compra de dirigentes de los partidos de oposición, de todos a nivel nacional. Y eso evidentemente que atenta contra el sistema de partidos. Se podría pensar que se está buscando el escenario para crear un partido único en la República Dominicana, y eso sí debilita no solamente el sistema de partidos, sino también la democracia. Uno de los retos que queda planteado a raíz del resultado de las elecciones de febrero fue la baja participación electoral, pero ya había una experiencia previa de un nivel de abstención importante en el 2020, pero que se justifica por el tema de la pandemia y todas las circunstancias especiales que caracterizaron esas votaciones. Pero está planteado el tema de la abstención y en un escenario que luce, ¿verdad? No sabemos cómo finalmente se manifieste, como de poca competitividad por el posicionamiento electoral del partido oficial. No deja de ser retante el tema de la participación de cara al 19 de mayo. ¿Qué está haciendo la oposición en sentido general, no solo el PRD, para lograr que la gente acuda a las urnas? Sí, muy cierto lo que señala. La abstención que se produjo el 18 de febrero fue mucho mayor que la abstención que se produjo en tiempo de pandemia, cosa evidentemente que llama la atención. En las principales plazas, los principales municipios, los más grandes del país, se produjo una abstención de más del 60%, en todos, una abstención de más del 60%. Santiago fue un 68%, y así en el distrito por igual, y en diferentes plazas importantes se produjo la misma situación. Nosotros hemos estado conscientes de ese hecho y sabemos que el reto para la oposición en este momento es llevar a la gente a votar el 19 de mayo, que acudan los dominicanos y dominicanas a votar, a ejercer su derecho al voto, porque estamos ante una situación muy crítica para el país y debemos asumir ese derecho y ejercer el derecho al voto el 19 de mayo. Hemos estado haciendo recorridos, hemos estado haciendo comisiones, hemos estado haciendo planes y planteamientos sobre, en sentido general, la necesidad de la participación al ejercicio del voto en este 19 de mayo. Ingeniero, el resultado de febrero no fue como lo había vaticinado la oposición. No necesariamente podemos ganar más demarcaciones, pero sí vamos a obtener más votos. Sí. Eso no pasó. Sí. En su visión, ¿cómo lograrían
ahora en las votaciones presidenciales, forzar una segunda vuelta, ¿cómo lo van a lograr? Bueno, eso es precisamente parte de eso que tú señalas, es producto de la gran abstención que hubo. Aunque la diferencia de votos entre la oposición y el partido de gobierno y sus aliados fue de 280.000 votos en ese proceso. El partido de gobierno no alcanzó el 50%. Además, el partido de gobierno obtuvo el 22% a su favor del padrón electoral. Ese otro 78% o votó en contra o se abstuvo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Lograr que ese por ciento que se abstuvo acuda a la mesa de votación. Ahora, el gobierno sí llevó a toda su gente a votar. Hizo todo el esfuerzo con recursos públicos y lo llevó a votar. ¿Y ustedes por qué no llevaron a su gente a votar? Bueno, acuérdate que también hubo una abstención inducida por parte del gobierno, hubo una compra masiva de más de 600.000 cédulas en el país. Y eso fue una realidad. Y eso consta en el informe de la Organización de Estados Americanos. Que en el informe de la OEA. Compraron 600.000 cédulas. No dice el número, pero sí que... ¿Cómo se puede cuantificar eso? No, eso es por un promedio a nivel nacional que se establece y evidentemente que en cada centro de votación así lo especifica. Pero el término de lo que también señaló la comisión de la OEA que dio su informe, que rindió su informe final, señala también las casetas que se pusieron en torno a los recintos, la publicidad que se hizo y el asedio de los dirigentes del partido de gobierno a los electores. Eso está muy claro en ese informe. Y además señala también la entrega de recursos 48 horas antes. Pero han pensado entonces, ya diagnosticado eso y evidenciado en algunas contramedidas ya a nivel de alianza o de partido. Que hay casetas, bueno, pero no en todo. Pero ¿qué red para denunciar? ¿Qué mecanismo para poder en tiempo real? Nosotros acudimos al órgano competente, que es la Junta Central Electoral. Pero digo de cara al próximo proceso. Sí, de cara al próximo proceso acudimos al órgano competente, que es la Junta Central Electoral, y ha ido corrigiendo algunos de las peticiones que nosotros hicimos como para proteger, como protección de esas garantías electorales que deben siempre servir de manera equitativa a todos los partidos políticos. Y estamos en eso, estamos trabajando en todas esas cosas. Y estamos trabajando también en lo que debe ser la defensa del voto en las mesas de los centros de votaciones y en los colegios electorales, en combinación con la fuerza aliada. Ese trasiego de dirigentes de la oposición al oficialismo, que se ha dado antes, pero quizás no se había visto en esta magnitud, ¿cómo ha afectado al PRD, tomando en cuenta que el PRD es un partido del cual nació el partido que actualmente en el poder? O sea, que son dirigentes militantes que se conocen y que han trabajado juntos. Quizás sea un mercado más cercano al oficialismo. Todo lo que signifique irregularidad en un proceso afecta a los partidos políticos. Y en este caso nosotros y a todos los demás partidos también los ha afectado. Y eso es precisamente lo que degrada el ejercicio político y sobre todo en torno a un proceso electoral. Yo creo que, pero también te dice otra cosa, porque si tú estás tan sobrado de votos, como tienes que acudir a esa práctica que al final puede empañar, entre comillas, cualquier tipo de triunfo que tú puedas tener. Doctor, ingeniero, el presidente Luis Abinader ha dicho que si es él el que resulta triunfador en las elecciones presidenciales, va al otro día a conversar, a llamar a todos los candidatos que han competido para generar un gran diálogo y un esquema, un escenario, ¿verdad?, de consenso y de unidad nacional. Me gustaría conocer ¿en qué ánimo estaría usted de participar si se da la situación? Con ese escenario que tenemos de asedio y de compra permanente, haciendo uso de los recursos públicos para comprar dirigentes de los diferentes partidos, es contradictorio hacer ese llamado. Yo creo que sí nosotros estaríamos dispuestos siempre, tanto o desde el gobierno o desde la oposición, a hacer algo que es necesario para el país, y es un acuerdo de un plan país, de la continuidad del Estado, del desarrollo de los programas
de sectores importantes para que tengan realmente continuidad y que puedan dar resultados que hasta ahora, lamentablemente, todos los gobiernos de turno asumen posiciones que desligan un proceso de continuidad del Estado. Y eso es fundamental para el verdadero desarrollo de la nación dominicana. Pero a propósito de ese desarrollo, al doblar de la esquina desde hace mucho tiempo está una reforma tributaria que hay que hacer en la República Dominicana, que siempre se le escurre el bulto, pero aparentemente es inminente. ¿Cuál es la posición del Partido Revolucionario Dominicano y suya con relación al tema tributario en la República Dominicana? Bueno, en el tema tributario lo primero que hay que hacer es corregir distorsiones sistémicas que tiene el espacio, el aparato de gestión del cobro de los impuestos a los dominicanos. Y digo esto porque inclusive he visto en varios documentos, inclusive un último documento que produjo el economista Andy Dauaje, donde había una evasión de impuestos por falta de una gestión eficiente de más de 200 mil millones de pesos al año. Entonces son de las cosas que hay que entrar. Ahora, todo tipo de reforma, sobre todo de esta naturaleza, de reforma tributaria, debe ser con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente. La gente aquí ve que hacen reformas y ponen más impuestos, tienen esa deficiencia en términos del sistema administrativo, pero que ellos no reciben absolutamente nada. Al contrario, están más empobrecidos. Mientras más el gobierno recauda, más pobres se ponen los más pobres del país. Hoy los pobres del país no pueden comprar las 3 comidas del día. La situación del poder adquisitivo se ha disminuido, el costo de la vida en términos de la canasta básica familiar se dispara permanentemente y un continuo elevar los precios de la canasta básica familiar. Bueno, ya nos queda poco tiempo, ingeniero. Nos gustaría que en estos segundos o un minuto usted pueda decirnos cuál va a ser el enfoque del PRD en este último tramo de la campaña. En este último tramo, que es la recta final, trabajar intensamente en los trabajos electorales, sobre todo, seguir concientizando a la gente de la necesidad de que acuda a votar el 19 de mayo. Y estamos haciendo contacto con todo el territorio nacional. Este fin de semana estaremos en el Cibao, estaremos en Sánchez Ramírez, en Santiago de los Caballeros, en La Vega y en Monseñor Noel, con los compañeros y compañeras del partido y con simpatizantes también que van a participar junto con nosotros en diferentes actividades. Y seguir trabajando hasta el día 19. Esperamos que también que podamos, como expresaba Yenelsi, algún tipo de actividad conjunta con los demás partidos de oposición, aunque todos tenemos una agenda también muy intensa, donde evidentemente cada uno quiere también buscar su espacio y buscar sus votos a favor de su partido político. ¿Fue difícil, ingeniero, para usted convencer a Danilo y a Leonel para que estuvieran juntos en un escenario? Bueno, se ha hecho grandes esfuerzos, pero logramos por lo menos y sobre todo crear las condiciones de un escenario de ahora de 23 senadurías en alianza tripartita y aunque con esta modalidad que no se había visto anteriormente, de un candidato por cada partido, pero sí logramos ese acuerdo en cuanto a lo que debe ser, si el resultado de la primera vuelta favorece a uno de los 3, al que favorezca, los otros 2 partidos y los otros 2 candidatos estamos comprometidos para apoyar ese proceso de segunda vuelta. Mucha energía si usted lograra juntarlo. Mucha energía, mucho tiempo y muchas palabras. Creatividad. Bueno, muchas palabras, pero lo hicimos pensando que estábamos colaborando con cambiar el rumbo del país y que entendemos no va bien. Bueno, pues la parte suya usted la ha hecho. Agradecemos al ingeniero Miguel Vargas, presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Una pausa.